Amén. Que el Señor nos bendiga entonces, mis hermanos. Amén. Agradecemos esta tarde donde podemos escudriñar su palabra. Bueno, Dios siempre, ¿cierto?, tiene algo que hablarnos, siempre Dios tiene algo que tratar con nuestros corazones. Hay un Dios que quiere avanzar. Amén. Hay un Dios que quiere, ¿cierto?, desarrollarse en nuestros corazones. Pero, ¿sabe? Meditaba en que uno no puede avanzar cuando las bases no las tiene claras. Amén. ¿Sabe? Cuando nosotros, ¿cierto?, construimos, lo primero, ¿cierto?, que comenzamos a edificar son los cimientos, las bases, ¿cierto? Bien, nosotros también tenemos que entender que en los caminos del Señor tenemos que tener, ¿cierto?, el fundamento que es Cristo, muy claro en nuestras vidas, porque nada, ¿cierto?, va a prosperar, nada va a progresar, nada va a crecer en nosotros si no tenemos el fundamento, ¿cierto?, en cada uno. Por eso, mi hermano, debemos entender algo en el Señor hoy día. Dios nos quiere aclarar algo muy puntual en esta tarde. Nosotros necesitamos en este tiempo comprender, mi hermano, el Evangelio. Necesitamos entenderlo. Porque con tantas cosas que, cierto, se nos hablan tiempo y tiempo, en momentos nos olvidamos para dónde vamos, de dónde vinimos. Amén. Se nos olvidan las bases. Centrados muchas veces, como les digo, en también estar en el servicio, en la iglesia y en tantas cosas, se nos olvidan las bases en el Señor. Por lo tanto, meditaba en que debemos repasar nuevamente, mi hermano, nuestros principios. El Evangelio, como les decía recién, debemos tenerlo muy claro en el Señor, para que de ahí es que nosotros no seamos turbados en este caminar y podamos, como les digo, seguir avanzando en el Señor. Amén. Dios, cuando le habla a la iglesia en Apocalipsis, a una iglesia puntual le dice que ha perdido su primer amor, ¿cierto? Y cuando pierde su primer amor, o sea, perdió el centro de todo lo que es, ¿cierto?, un cristiano, amén. Porque Dios es amor, por lo tanto nosotros debemos tener amor en nuestras vidas, amén. Debe haber amor en nuestras vidas. Por lo tanto, cuando perdió el centro, ¿cierto?, esa iglesia, Dios lo que le dice es: arrepiéntete y vuelve a hacer tus primeras obras. Parte de nuevo de la base. Vuelve de nuevo a los principios. Amén. Y es lo que quiero hablar un poco hoy. Tal vez entendemos, pero muchas veces en la práctica no lo estamos viviendo, o no lo hemos vivido y no lo hemos experimentado. Por eso que hoy día hay tantos que no entienden por qué se congregan en un templo, no entienden por qué tienen que estar orando sin cesar, no comprenden, amén, esta parte de que uno tiene que tener un gozo, amén, en estos caminos, no comprenden, no entienden la gracia a la cual, ¿cierto?, hemos sido, ¿cierto?, invitados por el Señor. Y quería hablar de lo que partió, ¿cierto?, en el principio. Dios tomó al hombre y, ¿sabe?, Él quería, ¿cierto?, guiarlo para que creciera conforme a como Dios, amén, a través de su instrucción, Él quería que creciera. Por eso lo puso en un lugar apartado, que es el Edén. No lo puso directamente en un lugar, ¿cierto?, poblado plenamente, sino que lo puso en el jardín del Edén.
jardín habla de un lugar, ¿cierto?, limitado. Amén. Con límites. En ese jardín, Dios empezó, ¿cierto?, a tratar con el hombre para poder empezar a guiarlo, para que creciera. Había una relación, amén, de Dios con el hombre. Pero esa relación se cortó en el momento en que el hombre pecó. Por lo tanto, cuando nosotros comprendemos y debemos entender el Evangelio es un Dios, amén, porque religión es religious, viene de la palabra religarse, reunir, volver a unirse, amén. Y ese volver a unirse, por eso que hay tantas religiones, es el hombre tratando de unirse con Dios. Pero aquí la verdad es que el Evangelio es Dios queriendo volver de nuevo, amén, a relacionarse con el hombre. Y esto es potente, mi hermano. ¿Sabe por qué? Porque partiendo desde el principio, nosotros debemos comprender que cuando el hombre pecó, tenía, ¿cierto?, un castigo. La paga del pecado era muerte. Por lo tanto, el hombre debía morir. Amén. La paga del pecado, la única forma de saciarla para Dios es con la muerte. Amén. Porque el pecado trae ira, mi hermano, a Dios. Y la única forma de aplacar esa ira es con sangre. Porque como dice el Levítico, ¿cierto? Y el Señor le dijo el Levítico a los sacerdotes y a Israel, Levíticos 3, versículo 14, dice que en la sangre está la vida. Amén. Y nosotros debemos comprender que cuando el hombre pecó, cuando usted ve que Dios sigue relacionándose con él, aunque lo sacó del jardín del Edén, lo puso en el mundo, dice, lo primero que dice, cuando antes de ponerlo en el mundo, lo vistió con pieles de animal. Amén. Cuando dice que lo vistió con pieles de animal, está aclarando, amén, que tuvo el Señor que quitarle la vida a animales. Tuvo que quitarle la vida, o sea, tuvo que sacrificarlo. En la sangre está la vida. Tuvo que desangrar esos animales. No sale especificado, pero sí sale claramente dicho de que Dios no, ¿cierto?, mató directamente al hombre. Porque dijo el Señor que si comían del fruto, amén, prohibido, ellos morirían. Pero Dios quiere seguir relacionándose contigo y conmigo. Amén. Dios no quiere cortar esa relación. Dios es justo y tiene que hacerse un pago por la justicia. Amén. Dios tiene que cobrar con justicia, amén, el pecado. Pero también, así como es justo, es un Dios de amor. Amén. Que ama lo que ha creado. Por lo tanto, prefirió que corriera sangre de animales, que se le quitara la vida a animales, antes de quitarle la vida a lo que fue creado a su imagen y semejanza. Porque tú y yo fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Amén. Aleluya. Amén. Pudiendo comunicarnos, pudiendo hablar y comunicarnos con Él. No quiso cortar esa relación Dios. Por eso que usted ve luego, cuando Adán y Eva tienen a sus hijos, ¿cierto? Caín y Abel, dice que ellos hablaban con Dios. O sea, se siguieron relacionando con Dios. ¿Por qué creen, mi hermano? El pecado corta, nos separa, quita la comunicación con Dios, el pecado. ¿Pero qué pasó? Ahí está la sangre que corrió de esos animales. Amén. Dios diciéndole al hombre, yo quiero seguir comunicándome con ustedes. Por eso que estaba abierto Dios para recibir las ofrendas que entregaron, ¿cierto?, Caín y Abel. Bueno, esa es otra historia. Pero solamente te la cuento para que comprendamos que Dios ha querido siempre relacionarse con el hombre. Amén. Pero para relacionarse con el hombre, mi hermano, tiene que haber un pago por el pecado.
Amén. Porque eso nos separa de Él. El pecado entra como desobediencia para crear una separación entre el hombre y Dios. Entre nosotros y Dios. Amén. El pecado. Por lo tanto, el hombre es separado de Dios, quien ya no puede tener comunión con Él. Amén. El pecado es el que nos quita la comunión con Dios. Dios quitó el pecado, matando, ¿cierto?, sacrificando a estos animales en el principio, poniéndole las pieles a ellos. Amén. Qué tremendo tiene que haber sido, entre comillas, cuando Adán y Eva, o Adán puntualmente, el Señor le dice: debes tú ponerle nombre a cada animal. En Génesis está escrito. Amén. El hombre le puso los nombres a cada animal. Cuando ellos tenían la piel encima de esos animales, tienen que haber pensado: ¿no es este el que le pusiste tal nombre? Amén. ¿Sabe? Dios siempre ha querido compungir el corazón nuestro. Amén. Llevándonos a entender que sabe, para seguir con nosotros. Mi hermano, Él ha tenido que quitarle la vida a seres inocentes para seguir con la comunión con nosotros. Personas, seres inocentes, se les quitó la vida para que siguiera la comunión y pudiera seguir una comunión y una relación de Dios con nosotros, los culpables. Amén. Dios dice en Romanos 3:9, todos están bajo pecado. Amén. Todos estamos bajo pecado. Entonces, aquel pecado en el hombre, que en lo sucesivo constituye una barrera a su comunión con Dios, da lugar en él a un sentido también de culpa en el corazón nuestro. Amén. Nos da un sentido de culpa. Pero ¿sabe? Es precioso lo que ha hecho el Señor a través de Jesucristo. Hebreos 10, versículos 19 y 20. Esta es la versión nueva, versión internacional. Dice: así que hermanos, el versículo 19, así que hermanos, mediante la sangre de Jesús, tenemos confianza para entrar en el lugar santísimo, por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina o del velo, que dice la Reina Valera 1960. Pero aquí dice algo puntual. Así que hermanos, mediante la sangre de Jesús, nosotros tenemos confianza para entrar ¿en qué? En el lugar santísimo. O sea, nosotros volvemos de nuevo a tener comunión con Dios. Amén. Porque si usted comprende, en el tiempo en que Dios tomó a Israel, lo llevó, ¿cierto?, para que tuviera comunión Israel con Él, de nuevo, tuvo que empezar a sacrificar animales. Israel pecaba o venía en pecado, y para limpiar entonces, ¿cierto?, para quitar la barrera de que lo separaba, ¿cierto?, al hombre de Dios, a través del sacrificio de esos animales, el Señor, ¿cierto?, creó esto para poder de nuevo volver a tener comunión con el hombre. Amén. Si usted ve, como yo le digo, el Señor sacrificó en el principio estos animales, le puso las pieles encima, pero ellos no comprendieron. Entonces su generación, la generación de Adán y Eva, siguió en pecado. En un momento el Señor tuvo que tomar a uno llamado Noé. Si yo le empiezo a contar la historia, usted ve, ¿y por qué tuvo que exterminar a los demás y dejar solamente a Noé y a su familia? Por el pecado que había. Amén. ¿Y por qué pudo estar en parte con Noé? Porque Noé, ¿cierto?, era un hombre que estaba justo entre medio de los demás. O sea, en él, amén, no había, ¿cierto?, ese pecado que había en los demás. Así que Dios pudo seguir con uno en adelante. Imagínense, tuvieron que morir todos los demás por el pecado que había en ellos. Y Dios siguió con Noé. Pero así todo no pudo lograr, amén, que el hombre siguiera sin pecar. Por eso tomó a este pueblo de Israel
para poder, ¿cierto?, a través de escoger sacerdotes, llevarle en sacrificios animales y pudieran tener una comunión de nuevo con Él. Amén. Ahora descendió la presencia de Dios en medio de ellos. Amén. Se hizo mucho más cercano, como lo hemos estado viendo. Pero este es el Evangelio. Cuando viene, ¿cierto?, entonces y desciende el Señor en medio de Israel, Israel de nuevo volvió a seguir pecando y sus corazones no cambiaron. Amén. Vieron correr la sangre de animales, pero su corazón no cambió. Amén. Bendito Dios. No entendió el hombre. Aleluya. Por eso que viene Cristo hoy día. Amén. El pacto de Dios con el hombre en la antigüedad, el antiguo pacto quedó roto. Porque se abrió un nuevo pacto. Amén. Mejorado a través de Cristo. Y ese pacto es en su sangre, dice la palabra. Amén. Este pacto ahora es en mi sangre. Mira, mi hermano, siempre hablando Dios, por eso Dios le da una importancia a la sangre, porque en la sangre está la vida. Amén. Y Dios no es un Dios que quiere matar, sino que quiere dar vida y ha venido a dar vida. Él mismo se reconoció a través de Jesucristo, diciendo, ¿cierto? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. No he venido a condenar al mundo, no he venido a condenarlo para muerte. Le he venido a dar vida y vida en abundancia. Es un Dios que ha querido y ha querido siempre dar vida, mi hermano. Amén. Nunca ha querido exterminarnos. Y este es el evangelio precioso, mi hermano, de que trató con el hombre y el hombre, mi hermano, en su corazón no se compungió, no se volvió a Dios. Pero mira lo precioso de Dios. Envió a su Hijo Jesucristo en forma de carne. Amén. Carne que corría sangre por dentro de él. ¿Para qué? Por eso dice Hebreo. Ahora, ¿para qué? Por mediante la sangre de Jesús. Amén. Tenemos ahora confianza para entrar en el lugar santísimo. El lugar santísimo es el lugar especial donde solamente el sumo sacerdote tenía comunión con Dios. Amén. Y a través de esa comunión, él la repartía a los demás. Nadie podía entrar ahí más que el sumo sacerdote. A ese lugar santísimo, en ese templo, ese tabernáculo hecho en la antigüedad, físicamente. Hoy día ese tabernáculo es Cristo. Y vino, ¿cierto?, en esa tienda a caminar en medio de nosotros. Y mi hermano, su sangre hoy día se derramó para que tú y yo tuviéramos entrada de nuevo a tener comunión con el Padre. Amén. Nosotros tenemos y hemos vuelto a tener comunión con el Padre, como dice Hebreos 10, 20, 19, que mediante esa sangre de Jesús que se derramó, tenemos confianza para entrar en el lugar santísimo. Nosotros debemos entender que debemos darle un valor, mi hermano, porque Dios le da un valor a la sangre. Amén. Es la vida. ¿Usted ha visto todo lo que todo lo que trae la sangre al estudiarla? Glóbulos rojos, glóbulos blancos, el ADN, todo viene en la sangre. Amén. Es tremendo. Porque la creó, ¿cierto? La formó el Señor, nuestro Dios. Le puso un valor a la sangre. Y en la sangre de Cristo, mi hermano, el valor supremo que Dios le da a esa sangre para que nosotros podamos tener y volvamos a tener comunión con Él. Ya que, escribí aquí, ya que la sangre, ¿cierto?, de Cristo es el acto supremo de redención. Redención de un pago, amén, de los pecados. Como te decía recién, Dios es justo. Y Él cobra, amén, por el pecado. La paga del pecado es la muerte.
Él no hace vista gorda. A través de Cristo no hizo vista gorda. Y muchos creen eso, mi hermano. Muchos están en la iglesia y no le han tomado el valor a esa sangre. No le han tomado el valor a la sangre que Cristo derramó. Mi hermano, este mundo no tiene entendimiento si es que no le predicamos, y eso, por eso el valor de predicar este evangelio, mi hermano. Darle el valor a lo que Dios le da el valor, a esa sangre que se derramó para que pudiéramos volver de nuevo al Padre. Aleluya. Mi hermano, no es para pasar un tiempo en esta tierra. Vino el Señor a esta tierra, descendió para sacarnos de aquí. Porque viene un derramamiento de la ira de Dios. Pero nos dio un tiempo de gracia. Un tiempo de gracia para poder volver de nuevo a Él. Amén. Tenemos un tiempo de gracia en esta tierra para volver de nuevo al Padre, a comunicarnos con Él. Porque en esa comunicación, amén, tenemos esa vida eterna con Él. Al volver de nuevo a unirnos a nuestro Dios. Por la sangre de Cristo tenemos redención. Tenemos perdón de pecados. Y tenemos el establecimiento también de este nuevo pacto que les nombré recién. Amén. Limpiándonos del pecado y abriendo el camino a Dios, por lo cual se considera un poder superior a cualquier sacrificio terrenal para nuestra salvación eterna. No hay nada más que nos dé entrada, como dice Hebreos 10:19, que nos vuelva a darnos la comunión con el Padre, que la sangre de Cristo. Muchos de los que están en la iglesia en estos tiempos, mi hermano, no han pasado por esa sangre. Te aseguro. La sangre es la que nos da la entrada. Pero hay muchos que no han pasado por esa sangre hoy día. Aleluya. Porque la sangre, ¿sabe lo que nos habla? De que un inocente se puso en nuestro lugar. Amén. De que un inocente se puso en nuestro lugar para pagar por nuestra culpa. Amén. ¿Por qué te digo que muchos no entienden esto del Evangelio? Porque muchos están en la iglesia, pero no están en Cristo. Muchos están en la iglesia, pero no están en Cristo. Porque no han entrado. Lo único que nos da la entrada al Padre es Cristo. Él es el camino al Padre. Amén. Y es su sangre la llave que abrió la entrada nuevamente a tener comunión con Él. Esto es maravilloso en el Señor. Aleluya. El Señor, mi hermano, la Escritura dice y habla de la palabra propiciación. Amén. Propiciación es el acto por el cual Dios, a través del sacrificio de Jesucristo, amén, la propiciación es el acto del sacrificio por el cual Dios, ¿cierto?, a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz, aplaca su justa ira contra el pecado humano. Amén. Ahí se paga la ira, aplaca la ira, ¿cierto?, que tiene Dios sobre la humanidad. ¿Por qué la aplaca? Aplacar es detenerla. Amén. ¿Por qué la aplaca? Porque usted sabe que en algún momento la ira de Dios se va a derramar. Sí o sí la ira de Dios se va a derramar sobre esta tierra. Esto es lo precioso del Evangelio. Que por la sangre de Cristo nosotros nos vamos a estar en el tiempo de la ira en esta tierra. En el derramamiento de la ira de Dios nos vamos a estar nosotros. ¿Se recuerda las palabras de Cristo en el Getsemaní? Pase de mí esta copa. Pero sabe, mi hermano,
Él estaba hablando de esa copa de ira. Si usted lee en Apocalipsis, hay una copa de ira que se va a derramar sobre esta tierra. Él la bebió, ¿sabe? Porque como dice también Isaías 53 al final, dice que Él cargó el pecado de todos nosotros. Amén. Aleluya. Él cargó el pecado de todos nosotros. O sea, la ira de Dios que debería haberse derramado sobre nosotros, se derramó sobre Él. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Nosotros le damos importancia a tantas cosas hoy día en la iglesia, mi hermano. Pero, ¿saben? Le hemos quitado la importancia y el valor a lo más grande. Por eso que nuestras vidas no caminan compungidas en este tiempo. Por eso que no comprendemos hoy día, mi hermano, o se nos ha nublado la vista espiritual para ver la gracia de Dios que ha tenido con nosotros. Mi hermano, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo aún pecadores. Aleluya. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mi hermano, ¿sabes qué? El Señor nos quiere hacer comprender en esta hora que esa sangre bendita de Jesucristo aplacó la justa ira de Dios contra el pecado de nosotros. Satisfizo, porque así dicen, su santidad y su justicia. Amén. Porque Dios es santo y Él es justo. Aleluya. Amén. Amén. Y volvió nuevamente a abrir un camino para la reconciliación con el hombre a través del perdón de los pecados nuestros, transformando su trono de ira en un trono de gracia. ¿O no dice así? Dice la palabra de Dios. Aleluya. Dice la palabra del Señor. Amén. Que Él transformó, ¿cierto? Ese trono de ira en un trono de gracia para nosotros en este tiempo. Amén. Para todos los que pueden creer en este tiempo en Cristo Jesús. Jesús fue entonces la propiciación perfecta, satisfaciendo las exigencias divinas y permitiendo que Dios, sin dejar de ser justo, que eso es lo importante, amén, sin dejar Dios de ser justo, justifique a los pecadores por medio de ¿qué? De la fe en Jesucristo. Amén. Aleluya. Si vamos al libro de Hebreos, que habla de la sangre de Jesús, que habla del sacrificio del Señor. Hebreos 10, versículo 19, dice, así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía en la NTV. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos, dice, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Acerquémonos en este tiempo, mi hermano. Amén. Nos dice y nos demanda ahora acercarnos con corazón sincero. Amén. Que debemos, mi hermano, hoy día entender que nuestras conciencias, mi hermano, que eran malas,
hoy día fueron purificadas por la sangre de Cristo. La sangre de Jesús vino a dar, mi hermano, una limpieza a nuestros corazones, una limpieza a nuestras conciencias. Amén. Para que el pecado hoy día, cierto, que está constantemente buscando, cierto, hacernos caer hoy día, sea limpiado hoy día, sea purificada nuestra conciencia para poder acercarnos al Señor. Amén. Para volver a tener comunión con Él. La sangre de Cristo pagó por nuestro pecado. La sangre de Cristo Jesús pagó por nuestro pecado. Dice la Biblia, enseña claramente que la sangre de Cristo quita el pecado, ofreciendo perdón y limpieza a través de su sacrificio único y perfecto. Primera de Juan 1:7 dice, la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Aleluya. ¿Te das cuenta? Y Hebreos 9:22 y 28 al 28 dice, explica ahí que sin derramamiento de sangre no hay perdón. Amén. Si no hay derramamiento de sangre, no hay perdón de pecados. ¿Sabes lo complejo de este tiempo? Es que estamos encontrándonos con personas que llegan a la iglesia, pero que hoy día, mi hermano, no se le habla de arrepentimiento. Amén. No se le habla de que tienen que entender con claridad que el Señor pagó por nuestros pecados. Hay personas, mi hermano, que están en la iglesia y siguen, mi hermano, deliberadamente pecando. Y eso es lo triste, porque dice la Escritura, ¿cierto? En Romanos, creo que es Romanos 6, que dice no hay más pecado. O Hebreos 6. No hay más sacrificio, perdón. Amén. No hay más sacrificio. Aleluya. Para el que peca deliberadamente. Nosotros, mi hermano, tenemos tomarle el peso a lo que se pagó por nuestros pecados. Debemos darle el valor. Si nosotros no comprendemos y no le damos el valor, la sangre de Cristo, mi hermano, el darle el valor a la sangre de Cristo nos permite de nuevo tener comunión con Dios. ¿Cuántos, mi hermano, hoy día dicen que están orando, pero a ratos después dicen, parece que Dios no me escucha? Porque no han comprendido, mi hermano, que la entrada a la presencia de Dios hoy día, la entrada a tener comunión con el Padre, volver a hablar con Él, volver a relacionarnos con Dios, es por medio de su sangre, no hay otra entrada. Y la sangre habla de arrepentimiento. La sangre habla de que nosotros debemos arrepentirnos, iglesia. Amén. ¿Sabe? Nosotros muchas veces estamos hoy día no dándole la importancia al arrepentimiento. No dándole la importancia a que debemos, mi hermano, a través de mirar la sangre de Cristo que fue derramada por nosotros para el pago de nuestra culpa. Aleluya. Para volvernos de nuevo al Padre. Gracia plena de que Cristo se pusiera en nuestro lugar. No comprendemos, mi hermano, el peso y el valor y la importancia que Dios le da. La sangre siempre ha tenido el valor para el Señor. Si tú lees, mi hermano, en Éxodo 12 y 13, el Cordero Pascual, amén, cuando se hace la fiesta, ¿cierto?, de la Pascua, amén, que se instaló, ¿cierto?, y fue la primera Pascua que se vivió, fue ahí en Egipto. Si tú entiendes la historia, después, ¿cierto?, de las 9 plagas que, ¿cierto?, que se habían enviado a Egipto, la última era que tenían que morir ya los primogénitos. Y se hablaba de muerte. Amén. Se le iba a quitar la vida a los primogénitos de todo Egipto. Pero la muerte
iba a pasar. La única forma, les dijo Dios a los israelitas, de que la muerte no pasara y no se llevara a alguien de su familia, al primogénito de su familia, era marcando los dinteles de las puertas y de las ventanas con sangre. Tenían que degollar a un cordero, quitarle la sangre, quitarle la vida a un cordero perfecto y luego, amén, tomar esa sangre en un pocillo y marcar todos los dinteles de las puertas. Mi hermano, si tú te das cuenta, cuando se marcan los dinteles de las puertas, ellos estaban dentro y la sangre estaba afuera. ¿Sabes para qué? Porque la sangre era importante para Dios. Tiene una importancia primeramente para Dios. Porque ahí donde está la sangre, dijo el Señor, yo pasaré de ustedes. Si yo veo la sangre, amén, pasaré sobre vosotros. Amén. No vendrá la muerte sobre sus vidas, yo pasaré sobre. Pero si veo la sangre, amén. Si veo yo la sangre, dijo el Señor, entonces yo pasaré. Aleluya. Y la muerte no les va a tocar. Si ves, mi hermano, la importancia de la sangre, y era un cordero degollado. Si ves la importancia en lo espiritual, en nuestras vidas, es lo mismo, es Cristo, también personificado ahí, en ese cordero pascual, que fue desangrado también en esa cruz. Amén. Y hoy día esa sangre, mi hermano, es el pacto también de Dios con nosotros, para perdurar, para poder vivir. En ese tiempo Israel vivió, mi hermano, pero vivió en carne. Nosotros tenemos una vida eterna en Cristo. Es mejorada la sangre de Jesús. Ese cordero, mi hermano, ellos dicen que tenían que comérselo dentro de sus casas. Mediante pasaba el Señor matando, ¿cierto?, a todo primogénito. Por todo lugar y por toda casa donde la sangre no estuviera. Marcando, ¿cierto?, esos dinteles y esas puertas. ¿Sabes, mi hermano? El Señor también hoy día no ha hecho. Cuando tú tomas la cena del Señor, comes de su carne y bebes la sangre que es Él. Cada vez que bebieren, amén, harán memoria de mi pacto con ustedes. Es el pacto del Señor. Pero ¿sabes por qué? Porque el pacto está puesto en que nosotros deberíamos estar muertos. Pero un inocente se dio por nosotros. Esa sangre habla de vida eterna para nosotros hoy día. Porque fue la sangre del Cordero inmolado de Cristo, el Señor, el que se dio por nosotros, mi hermano. Aleluya. Primera de Juan 1:7 dice, si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Aleluya. Tenemos hasta comunión entre nosotros, mi hermano, por esa misma sangre. Bendito sea Dios. Si vivimos nosotros en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado, para que podamos perdurar en esa comunión con Dios, tanto como la comunión entre nosotros. Aleluya. No dice, mi hermano, el Señor Jesús cuando le habló al pueblo de Israel, recordándole los mandamientos, a ustedes se les dijo, no, cierto, no tratarán de necio o de tonto a su hermano, mas yo digo, amén, que el que trate de necio a su hermano está expuesto a juicio. ¿Sabes por qué? Porque les quiso decir, es como que ustedes le hayan dado muerte a su hermano. Aleluya. Cuando lo trataron de necio, cuando no tienen comunión del uno con el otro. ¿Sabes que la sangre de Cristo nos compunge para que nosotros miremos a nuestro hermano y entendamos que debemos mirarlo como el Señor lo mira? Amén. Debemos mirarnos en una hermandad para tener comunión el uno con el otro. Y no tratarnos como muchas veces
de mala manera nos tratamos, o nos miramos de mala manera, o hablamos por la espalda. Nosotros estamos en luz, como Dios está en luz. Y la sangre de Jesús, mi hermano, nos mantiene en esa comunión del uno con el otro. Dios nos trate hoy día en esta tarde. Porque de verdad que nosotros, mi hermano, no hemos comprendido este evangelio. Son buenas nuevas, buenas noticias de que nosotros hoy día podemos relacionarnos con Dios nuevamente. Pero, ¿sabe? Hoy día nuestra mirada está en que Dios nos ayude en esto, que Dios sea con nosotros en esto otro, que nos prospere en lo que vamos a hacer. También hemos pensado para este año qué cosas hacer, seguir adelante, y no hemos comprendido que Dios en su sangre nos vino a rescatar de lo que le va a suceder a este mundo. Pedro es bien enfático en decir que todo va a ser derretido por fuego, todo va a ser exterminado por fuego, que todo en esta tierra va a ser exterminado por fuego. Amén. Aleluya. Pero la sangre de Cristo nos va a rescatar a nosotros para sacarnos de aquí. Amén. Cuando la muerte y la ira se derrame aquí, antes el Señor va a pasar. Antes, mi hermano, en ese tiempo antiguo pasó y la sangre estaba en los dinteles y Él pasó de eso. Hoy día va a venir a buscar a los que la sangre de Cristo esté en cada uno de nosotros. Nos va a rescatar antes de que pase la ira en esta tierra. Antes que pase la muerte y la mortandad que va a quedar en esta tierra, el Señor, por la sangre que va a haber en nosotros, nos va a rescatar antes, mi hermano. Aleluya. Por eso nuestros corazones deben buscar el arrepentimiento. Aleluya. ¿Sabe? Nosotros tenemos entrada a la presencia de Dios por la sangre de Cristo, no por lo que tú hayas hecho. Por eso que muchos de nosotros, mi hermano, hoy día, por no tomarle el valor a esa sangre, por no arrepentirnos, amén, nosotros le damos mal valor al pecado que hemos cometido. Y decimos, pero es que este pecado me priva. Hoy día pequé, ¿qué voy a presentarme delante de Dios? Aleluya. Mira la necedad nuestra, mi hermano. Porque no es nuestras obras las que nos dan entrada a tener comunión, a poder hablar con el Padre. Es la sangre de Cristo la que nos ha dado comunión. Él pagó por nuestros pecados. No quiere decir que nosotros seguimos pecando y da lo mismo. Y podemos entrar y el Padre nos va a recibir y Dios va a hacer vista gorda. No está diciendo eso. Está diciendo que nosotros, así como el sumo sacerdote, mi hermano, ¿has sentido el olor a sangre? ¿Has sentido el olor que tiene la sangre? Es fuerte el olor. ¿Sabes qué tenía que hacer el sumo sacerdote? La Escritura dice en Hebreo que el sumo sacerdote tenía que entrar al lugar santísimo, no sin sangre. Mira qué detallado es. No sin sangre. No podía entrar sino con la sangre en la mano. En un pocillo, la sangre del cordero que había sido expiado, del toro que había sido sacrificado, de ese becerro. Mi hermano, él tenía que tener la sangre ahí. Amén. Y entrar a ese lugar. Lo único que le daba entrada era la sangre. Porque lo que Dios quería ver, más que cualquier cosa, era la sangre. Porque esa sangre le permitía a Israel seguir en comunión con Dios. Y Dios quería estar en plena comunión con su pueblo. Amén. Y para que no se cortara, el sumo sacerdote una vez al año tenía que entrar con esa sangre a ese lugar. Amén, donde estaba la presencia de Dios. El propiciatorio, que era la tapa del arca, amén, que estaba en el lugar, ¿cierto?, santísimo. Mi hermano, esa arca del pacto, mira, de la arca del pacto pacto antiguo, era físico. El pacto en Cristo es espiritual con nosotros. ¿Sabes qué tenía que hacer con esa sangre? Rociar 7 veces el propiciatorio, el lugar donde se pagaba y se expiaba por los pecados del pueblo de Israel y por él y por los de él. Aleluya.
Tenía que entrar con sangre y era la única forma de que podía entrar a ese lugar. Aleluya. No sin sangre podía, dice la Escritura, entrar. Si no entienden lo que es expiación es cubrir, limpiar o reparar el pecado para reconciliar al pecador con Dios. Aleluya. Nosotros no hemos comprendido, mi hermano, de verdad que no hemos comprendido la profundidad de lo que ha hecho Cristo. La sangre del Cordero nos ha reconciliado con Dios, eliminando la culpa y sus consecuencias, mi hermano. Principalmente a través del sacrificio de Jesucristo, quien pagó el precio por los pecados de la humanidad. Expiación se centra en restaurar la relación con Dios mediante un acto sustitutivo. O sea, ahora, en el antiguo tiempo, los animales que se sacrificaban sustituían la culpa y el pecado de Israel. Jesucristo en este tiempo, en este nuevo pacto, permite el perdón y la vida eterna para nosotros. Amén. Aleluya. ¿Sabe? Lo que quiero hablarte, mi hermano, hoy, es que muchos de los que están en la iglesia y han entrado en los caminos del Señor, han entrado a la presencia de Dios por esa sangre. Si hoy día perdiste ese primer amor, vuelve a las primeras obras, vuelve a arrepentirte, vuelve, ¿sabes qué? A ser refrescado en tu mente y en tu conciencia que hay uno que murió, que se puso en tu lugar. Aleluya. Pero no sabes para qué, no para tener una vida buena aquí, porque aquí no se va a vivir una vida buena. Este es un tiempo de gracia para sacarnos de esta tierra, porque ya está bajo una maldición y Dios nos va a sacar a su presencia. Un día le vamos a ver cara a cara. Cristo descendió, pero para volver. Y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre. ¿Para qué? Para hacer morada para nosotros. Arriba en los cielos. Para volver de nuevo al Padre, de nuevo nosotros. Aleluya. Él pagó por eso, mi hermano, para sacarnos de aquí. Por eso te invito, mi hermano, a que hoy día podamos empezar a meditar en nuestras vidas. En que muchos de nosotros estamos perdiendo nuestras vidas en esta tierra, iglesia. No comprendiendo lo profundo de que alguien se entregó, se puso en nuestro lugar, entregó una sangre preciosa para que nosotros tuviéramos una vida eterna, no esta vida pasajera. Esto no es nada, mi hermano. ¿Por qué enfocarnos en esta tierra si tenemos una vida eterna? Dios busca, mi hermano, en este tiempo que volvamos a valorar lo que Él hizo por nosotros. Aleluya. Poco comprendemos. Tal vez si estás aquí hoy día, poco a lo mejor entiendes. Pero sabes, lo único que Dios quiere es que entiendas algo puntual. Cristo murió en esa cruz para pagar por nuestros pecados. ¿Qué pecados? Todos somos pecadores. Todos pecamos. Todos, dice la Escritura. No había ni uno justo, dice Romanos 3. Nadie quisiera lo bueno. Nadie que buscara a Dios. No había nadie. Aleluya. Me da tristeza escuchar, mi hermano, en estos tiempos, personas que están y han estado años en la iglesia. Yo te lo hablo como pastor, que he escuchado, mi hermano. Me han dicho, yo le he hablado de pecado y me han dicho, ¿pecado? Pero es que yo no me considero que sea muy pecador. La verdad es que yo no soy tan malo. Y han llegado a la iglesia entendiendo eso, mi hermano. No que son pecadores. O sea, la sangre de Cristo en ellos no ha actuado. Y si sacan la conclusión, ¿cuándo se pueden encontrar con Dios si es la única entrada a Dios? Es su sangre. Es la sangre de Jesucristo. Y la sangre de Jesucristo es la que te aclara que eres un pecador. Que eres un pecador y que tuvo y que eres culpable, mi hermano, de castigo de muerte, pero se puso en un lugar, un inocente, se puso en un lugar tuyo.
Eso te refresca la sangre. Por eso cuando como les decía, el sumo sacerdote iba con esa sangre, el olor de la sangre, la vida de ese cordero que tuvo que quitársela a él mismo tenía que quitársela, él mismo tenía que hacer derramar esa sangre sobre eso. Era para mi hermano redarguir ese corazón también. Aleluya. De que ese inocente estaba pagando por los pecados de él y de todo Israel. En Cristo no hubo pecado. Y en nosotros, cantidades, si los cuentas. Yo creo que son innumerables. ¿Cuántos pecados comete al día? La sangre de Cristo dice, y lo leíamos recién en primera de Juan, pagó por todos nuestros pecados. Aleluya. Gracias, Dios. Por todos. Hasta el pecado más oscuro que haya sido, tiene perdón en la sangre de Cristo. Aleluya. Comprendamos esto en esta tarde, mi hermano. Porque, ¿sabe? Es un año para que avancemos. ¿Cuánto tiempo has estado estancado, dándote vuelta en cuántas cosas, mi hermano, en este año? O a lo mejor tú que llegas hoy día, mi hermano, aquí, que a lo mejor llevas una vida tal vez desordenada, como muchos la hemos llevado. Amén. Vidas desordenadas. Pero sabes que hoy día Dios te está avisando. La iglesia es más que un lugar para ordenarte y ponerte más correctito. La iglesia se abrió, ¿sabes para qué? Para predicar este evangelio. Este evangelio de que viene una ira de Dios, pero hay una salvación. Hay una salvación en Cristo. Amén. Esas son las buenas nuevas. Que Dios en su justicia como juez va a castigar el pecado. Amén. Pero en esta expiación por medio de Jesucristo en su sangre, está aplacando la ira. Está calmándola. Amén. Está parándola y frenándola un tiempo para que tú creas, iglesia. Para que tú que llegaste hoy día aquí creas. Y puedas decir, sí, Jesucristo se puso en mi lugar. Aleluya. Y como Él subió y está hoy día a la diestra de Dios Padre, también me quiere llevar ahí junto con Él. No es para quedarme aquí. La iglesia no es, mi hermano, para tener tranquilos personas con su conciencia tranquila. No, la sangre de Cristo es la que limpió la conciencia. La sangre de Cristo es la que nos purificó. Para poder hoy día, mi hermano, decir, por nuestros pecados fueron lavados por esa sangre. Y hoy día tenemos nuestras conciencias purificadas. Aleluya. ¿No acusaban? Nuestras conciencias no acusaban. Aleluya. Porque cuando vinimos a conocer el pecado, nuestra conciencia empezó a acusarnos de ese pecado. En Apocalipsis está escrito que hay también un acusador. Busca Apocalipsis, mi hermano, y busca ese acusador que está, dice, y se para delante de Dios. Pero ¿sabes lo precioso que sale también escrito ahí en Apocalipsis? No lo marqué aquí. ¿Sabes qué dice? Pero que Jesucristo viene y con la sangre de Él calla la boca del acusador. El acusador de los hermanos, dice. Así dice la Escritura. En Apocalipsis dice que el diablo es el acusador de los hermanos, pero la sangre de Cristo lo calla, diciendo que no hay culpa para nosotros. Por eso Romanos viene y dice, ¿quién a los escogidos de Dios, quién culpará? Amén. ¿Quién los va a culpar? ¿Quién nos va a acusar a nosotros? ¿Quién nos va a culpar de pecado? A los escogidos de Dios. Nadie, mi hermano. Porque Él nos justificó. Amén. En su sangre. Aleluya. Gracias, Dios. Bendito sea el Señor. Abre tu corazón hoy día, mi hermano. Tú que estás aquí hoy. ¿Sabes? Tal vez has venido a la iglesia. Has estado en un lugar. Pero ¿sabes? Dios quiere llevarte a su presencia. Gracias, Dios. Dios quiere volverte de nuevo a Él.
Amén. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere volverte de nuevo al lado de Él. Y es su sangre la que te permite la entrada. Amén. Y Dios. Por eso yo quiero orar en esta hora. Gracias, Señor. Y el que haya entendido hoy día. Tal vez, mi hermano, tú llegaste a los caminos de Dios. Como yo lo he dicho, yo he escuchado personas que son buenas. Y han llegado a los caminos de Dios porque dicen que son buenas. Ese no puede llegar a los caminos de Dios, mi hermano. Porque tenemos que ver el pecado. O sea, la sangre de Cristo no tiene ningún valor. Por eso Juan también dice que el que dice que no tiene pecado, hace mentiroso a Dios. Está diciendo que entonces Dios es mentiroso. Aleluya. Que yo no soy bueno. ¿Ha escuchado? Yo lo he escuchado muchas veces. Hace poquito de nuevo una persona. Es que tiene que arrepentirse. ¿Y arrepentirme de qué? De los pecados. Y si yo no le hago mal a nadie. Si me hago mal a mí, pero yo no le ando haciendo mal ni daño a los demás. Debemos arrepentirnos. Aleluya. Y la sangre de Cristo nos lleva a arrepentirnos hoy día. Porque el arrepentimiento no es por lo que yo te estoy hablando ahora. El arrepentimiento es según Dios. Viene según Dios. Amén. No es porque yo te lo diga, arrepiéntete. No es porque yo te diga, ¿cierto?, que tienes que arrepentirte. El arrepentimiento viene por comprender el Evangelio. Amén. El dolor de saber que un inocente se puso en mi lugar. Aleluya. ¿Sabes por qué? Cuando tú experimentas la sangre de Cristo en tu vida, empiezas a sentir rechazo por el pecado. Sí, mi hermano. Porque redarguye tu conciencia, te la purifica. La sangre de Cristo purifica tu conciencia. ¿Sabes para qué? No para hacerte culpable, sino que te la purifica para decir, ¿cómo yo estoy pecando siendo que alguien se puso en mi lugar y murió por esos pecados? ¿Cómo puedo yo seguir igual? Aleluya. Por eso, mi hermano, yo me empecé a congregar, porque yo necesitaba y me vi, mi hermano, necesitado de no volver de nuevo atrás. Si Él limpió el camino, mi hermano, para poder entrar a la presencia nuevamente de mi Padre, ¿cómo volver atrás de nuevo? Aleluya. Por eso me congrego. Por eso empieza a tomar sentido todas las cosas que Cristo dejó también en esta tierra a través de la iglesia, a través de los apóstoles, a través de la doctrina. Aleluya. Puedes entender toda la doctrina de Cristo cuando entiende el Evangelio. No le hayas sentido a congregarte cuando no hay Evangelio. Por eso que a veces no encuentro sentido estar escuchando de repente la palabra de Dios. No le tomo el peso. Las cosas de Dios se toman el peso cuando tú tienes la base, el Evangelio. Aleluya. El fundamento en Cristo. En esa sangre preciosa que se derramó por ti y por mí. Entonces comprende todo en profundidad, mi hermano. Aleluya. ¿Sabes por qué? Porque te da la entrada al Padre. Y el Padre te revela. Sí, porque nosotros andamos por revelación. No porque, me parece que la iglesia es buena. Así que por eso voy a ir. Cuando no pueda, pero voy a tratar de ir. Porque él es bueno ir a la iglesia. Es más profundo. Esto tiene que ser revelado. La iglesia no es una organización. No es un organismo vivo. El cuerpo de Cristo espiritual en esta tierra. Es algo profundo en el Señor. Aleluya. Nos reunimos en estos templos. Pero aquí hay algo espiritual que se causa. En la comunión de los santos. Pero todo eso parte de la base de entender el Evangelio. ¿Sabes? Yo quiero dejarte esto en esta tarde. De verdad que muchos
tienen que de nuevo rebobinar. ¿Por qué llegaste? ¿Por qué llegaste, mi hermano, a los caminos de Dios? A lo mejor no está en los caminos de Dios. No está en el camino. Aleluya. No está en su presencia tal vez, porque no ha entrado por el único camino, por la única puerta, por la única entrada. Es su sangre. ¿Te arrepentiste? ¿Te has arrepentido de tus pecados? Amén. Aleluya. Todos dice que somos llamados a arrepentirnos. Todos. Todos, iglesia, todos estamos llamados a arrepentirnos. No estamos llamados a congregarnos, estamos llamados a arrepentirnos. Y por producto de arrepentirnos nos congregamos. Por producto de arrepentirnos, yo oro y clamo a mi Padre cada día. Aleluya, porque me veo en la condición en la que estoy. Porque Él me revela. Aleluya. Pero esa revelación viene por primeramente arrepentirme, porque esa sangre me compunge. Aleluya. Y si esa sangre no te ha compungido, a lo mejor viene arrancando, como le dijo Juan el Bautista a esos que venían, ¿cierto? Y les dijo, ¿y ustedes qué vienen huyendo de la ira venidera? Amén. ¿Vienen escapando? Muestren frutos de arrepentimiento, o sea, arrepiéntanse verdaderamente y muestren frutos de arrepentimiento. Eso predicaba Juan el Bautista, arrepentíos y volveos a Dios. Amén. Sí, porque por medio del arrepentimiento volvemos de nuevo al Padre. Lo mismo que predicó nuestro Señor Jesucristo, lo mismo que predicaron los apóstoles, lo mismo que debería estar escuchándose hoy día en la iglesia. Aleluya. De verdad que hace tiempo que no predicaba arrepintámonos. Aleluya. Bendito Dios. Porque el arrepentimiento nos lleva de nuevo a oler una sangre preciosa, porque esa sangre de ese cordero debe haber sido detestable. Pero la sangre del cordero inmolado de Cristo Jesús es una sangre preciosa, la que compunge el corazón. Aleluya. Esa sangre compunja nuestros corazones hoy día, iglesia. Amén. Y si te has olvidado de ella, mi hermano, hoy día hagamos memoria. Sí es bueno hacer memoria. Por eso nos dejó la cena el Señor. Para los que estamos en sus caminos. Pero para los que no están, comienza hoy día. Ten un comienzo hoy día. Aleluya. ¿Entiendes, mi hermano? ¿Entiendes que tú no estás para vivir aquí? Tú estás para vivir con Él. Pero ¿sabes el paso para vivir con Él? Es arrepintiéndonos aquí. Aleluya. Su sangre nos da el paso. Cuando te arrepientes, su sangre es derramada sobre ti. Aleluya. Y después lo único que tenemos que hacer es memoria, bebiendo la copa en la cena del Señor y recordando y haciendo memoria de ese pacto en su sangre. Aleluya. Aleluya. Un día nos va a sacar, es el pacto. Antes de la ira los voy a sacar, es el pacto del Señor. Es el evangelio y la buena noticia, iglesia, que tú y yo no vamos a participar de la ira de Dios. Aleluya. Glorioso es el Señor.